En este video vamos a estar hablando sobre un nuevo teorema, que es el teorema de el valor extremo o el teorema de Weierstrass. ese señor. Ahora, ese señor, que no puedo decir su nombre, era alemán y originalmente empezó a estudiar economía y terminó por meterse a estudiar matemática. Entonces al final terminó trabajando de profesor y fue justamente quien ideó este teorema del valor extremo y muchas cositas más que les dejo aquí. Ahora bien, lo importante de este teorema del valor extremo es que ahora vamos a estar trabajando con valores de una función sobre un intervalo que sea cerrado. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sea f una función, aquí lo voy a ir remarcando, miren, continua en el intervalo cerrado de A. A ver, entonces aquí estoy condicionando cuándo lo voy a utilizar. La función tiene que ser continua y definida sobre un intervalo cerrado. F alcanza un valor máximo en Fs y un valor mínimo en f de d en algún C o D perteneciente al intervalo cerrado de A. Entonces, ¿qué me está diciendo esto en palabras simples? Que si yo tengo una función que está definida sobre un intervalo cerrado, entonces yo puedo tener garantías que esta función va a tener tanto máximos como mínimos que sean absolutos. Pero esto es solamente válido si yo considero que la función es continua y la función está definida en un intervalo cerrado. Entonces, si tengo esas dos garantías, yo puedo asegurar que voy a tener máximos y mínimos absolutos. Eso es lo que me dice el teorema en palabras más simples. Ahora, para entender este problema, pues voy a hacerles un par de grafiquitas y vamos a ir analizando si es cierto, no es cierto, cuándo se cumple, cuándo no se cumple, cuándo puedo aplicar el teorema y cuándo es como que aquí no se puede aplicar el teorema, ¿verdad? Entonces voy a hacer las gráficas y regreso con ustedes. Bueno, entonces pasemos a las diferentes gráficas y miremos si el teorema del valor extremo es cierto o no es cierto, si funciona o no funciona. Entonces miremoslo acá. Habíamos hablado que justamente este teorema me garantizaba de que existían máximos y mínimos siempre y cuando el intervalo estuviera cerrado. Entonces vamos a denotar lo siguiente para no perdernos, ¿sí? Donde nosotros tengamos el máximo lo voy a asociar con el color como anaranjado y el mínimo lo voy a estar asociando con el color morado. Entonces, si hay un intervalo cerrado, yo garantizo que hay máximos y mínimos, ¿sí? Al menos uno. Entonces miremos acá, en esta gráfica. Pues el valor máximo, pues existe obviamente. Vamos a decir que es este valor que vamos a tener justamente nosotros aquí en el valor de C. Entonces aquí tengo yo un valor máximo. Y sé que dentro de la gráfica también tengo un valor mínimo, que entonces aquí es donde estaría nuestro valor de D. Entonces esta, si se dan cuenta, se cumple el teorema del valor extremo. Fue una función definida en un intervalo cerrado, que es continuo, que entonces, como cumple las dos condiciones, garantizamos que tiene un máximo y garantizamos que tiene un mínimo. Eso es lo que me dice el teorema, ¿sí? Miremos esta otra. Pues bueno, creo que es bastante evidente que tiene un máximo, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí nuestro valor de C, donde vamos a tener un máximo, no hay ningún problema. Y ahora miremos el mínimo. Ahora aquí pasa algo interesante. El mínimo va a estar justamente aquí mismo, ¿sí? Este para mí va a ser el mínimo. Eso quiere decir que entonces los mínimos absolutos también podrían ser los valores extremos. Eso es, guárdenlo en su mente, ¿sí? Entonces aquí, este amarillo, naranja, no sé qué color lo ven ustedes, este es nuestro máximo absoluto, ¿sí? Ojo, aquí no lo aclaré, es un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Y este que está aquí representaría nuestro mínimo absoluto. Miremos acá, tenemos un mínimo absoluto aquí y tenemos aquí arriba nuestro máximo absoluto, ¿sí? Entonces ahí arreglan esta definición, se la voy a dejar aquí completa, ¿verdad? Miremos este otro. ¿Qué pasa en este caso?
Pues en este caso nosotros tenemos aquí, pues aquí, supongamos que están a la misma altura, tenemos el caso en donde tenemos C1 y C2. En este caso nosotros estamos hablando de que tenemos justamente dos máximos absolutos. Y en cuanto al mínimo, pues el valor más pequeño en Y sería este. Entonces este sería nuestro valor D, en donde aquí vamos a estar hablando de un mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, todo bien. O sea, el teorema es válido, el teorema es válido, el teorema es válido. Encontré yo al menos un máximo y un mínimo que sean absolutos. Miremos este otro. Inciso D. ¿Qué pasa aquí? Pues miremos, el valor mínimo yo veo así al ojo, que este está un poquito más abajo, y entonces yo podría decir que este que está aquí es el mínimo absoluto. Pero, ¿hay máximo absoluto? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Aquí no hay máximo absoluto. Entonces, ¿será que esto es una falla del teorema del valor extremo? Porque ya se cuenta que no me pueden decir que este sea máximo absoluto, porque no está definido, o sea, está abierto el puntito, entonces no es un máximo absoluto. Pero entonces, ¿será esto una violación del teorema del valor extremo? No, ¿sí? Porque para poder aplicar el teorema del valor extremo, dijimos que tienen que cumplir dos condiciones. Uno, una función continua. Y ahí otro no es, ¿sí? Porque, ¿qué pasa aquí justamente en este punto? La función no es continua, ¿verdad? Entonces aquí, f no es continua. Entonces, si la función viola alguna de las dos premisas que tenemos, que sea continua y que esté definido en un intervalo cerrado, entonces no aplica, ¿sí? Para este caso no podemos aplicar el teorema del valor extremo. ¿Qué podemos decir para este otro? Pues miremos, aquí viene el otro detalle. Esta es una función que no está definida sobre un intervalo abierto, porque si se dan cuenta, en esto sigue. Sí, tenemos un mínimo absoluto, que está aquí. Pero en este caso, la función original, voy a poner aquí, no está definida sobre el intervalo de A a B, ¿sí? En este caso, nuestra función únicamente está definida del intervalo A incluido y B no incluido. Entonces, aquí no se cumple la otra condición, que la función tiene que estar definida en un intervalo cerrado. Entonces, ya con esto, y tampoco obviamente cumple con ser continua, ¿verdad? Y eso lo podemos ver aquí porque el límite aquí no existe. Entonces, tanto para el ejercicio D y E, no es que el teorema del valor extremo falle. Lo único que estamos diciendo es, para estos casos, no aplica el teorema del valor extremo. Y eso es básicamente lo que estamos viendo aquí, entendiendo el teorema. ¿Hemos hecho realmente un ejemplo? No, solo hemos visto cuándo se puede aplicar y cuándo no se puede aplicar. Aplicable, de nuevo, solo si la función está definida en un intervalo cerrado, corchetitos, tiene los dos puntitos al inicio y al fin, y está definida y es continua, perdón. Entonces, solo bajo estas dos condiciones, entonces podemos decir, ok, podemos aplicarlo. Y si lo podemos aplicar, podemos garantizar, así como 100% seguros, que tenemos al menos un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Y con eso vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo yo ya hice una gráfica, pero se la voy a dejar aquí más bonita porque es a mi escala. Y miremos, entonces nos dice que sea esta función, 3x a la cuarta menos 16x al cubo más 18x al cuadrado, para valores entre menos 1 y 4, que en esta gráfica, solo identificando, aquí es la idea, solo es identificarlo, después vamos a ver saber cómo encontrarlos, es que identifiquen de esta gráfica quiénes son los máximos locales, los mínimos locales, los máximos absolutos y los mínimos absolutos. Ahora bien, miremos acá. Con esta gráfica, pues, al ser un intervalo cerrado, y aquí viene algo importante, como es un intervalo cerrado, yo garantizo, usando el mismo teorema anterior, que es un intervalo cerrado, la cosa es continua, entonces yo puedo garantizar que hay máximos y mínimos absolutos, sí o sí. Ahora, ¿quién es el máximo absoluto? Es el valor más grande que nos devuelva la función. Que si ustedes se dan cuenta, el máximo absoluto va a estar justamente aquí, en menos 1 en X y 37 en Y. Ese sería nuestro máximo absoluto. Entonces lo voy a ir marcando aquí. Nuestro máximo absoluto sería el punto con coordenadas
menos 1,37. Y los voy a estar dando de esta forma como coordenadas. Después van a entender por qué es tan importante darlo como coordenadas. Ahora miremos acá. El mínimo absoluto, el valor más pequeño de toda mi función. ¿Quién es el valor más pequeño? Ah, bueno, está justamente aquí en 3 y en menos 27. Entonces sería nuestro punto 3, menos 27. Y entonces ahí tengo yo los máximos y mínimos absolutos, ¿verdad? Entonces sería como la primera parte, el más grande de todos los valores y el más pequeño de todos los valores. Ahora bien, ¿quiénes son los locales? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo acá. Bueno, entonces, dependiendo de cómo yo quiera ver el intervalo, algo que es importante es que los locales solo los puedo definir sobre un intervalo abierto. Acuérdense de la definición de los extremos locales, lo definimos sobre AB, paréntesis, o sea, intervalo abierto. Entonces, miremos aquí, ¿quién podría ser un máximo local o quién actuaría como el máximo local? Si se dan cuenta, está aquí dentro de toda la función, aquí, podemos identificar nosotros. Entonces vamos a tener aquí nuestro máximo local, que sería el punto con coordenadas 1,5. Ese sería el máximo local. Ahora, ¿quién es nuestro mínimo local? ¿Sí? Entonces aquí hay varios, porque hay varios que se encuentran dentro de la función. Dentro de nuestros mínimos locales tenemos este punto aquí, que es el 0,0, y este otro punto aquí, que es el 3, menos 27. Los dos son locales. Entonces, algo importante aquí es lo siguiente. Los locales pueden ser absolutos, pero no todos los absolutos pueden ser locales. ¿Claro está ahí? ¿Sí? Entonces miremos aquí. Los mínimos locales tendríamos a 2. Y aquí tendríamos el punto con coordenadas 0,0. Y aquí tendríamos el punto con coordenadas 3, menos 27. Entonces aquí tenemos a estos valores de acá. Los locales pueden ser absolutos, pero no todos los absolutos pueden ser locales. Entonces ahí se puede ver. Entonces eso es muy importante. En los locales yo nunca puedo agarrar los extremos, ¿sí? Los locales solo existen para el intervalo abierto. Miremos acá. ¿Cómo supe yo o cómo puedo saber yo que son máximos locales o mínimos locales? Y para eso me tengo que acordar de la grafiquita del video inicial, el anterior. Entonces recordemos que la derivada me da cierta información de la curva. Si esta crece o si esta decrece. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, si yo dibujo aquí una recta tangente, en este punto tiene pendiente negativa. Y si voy de este lado, positiva. Entonces si algo va decreciendo y luego crece, aquí nosotros tenemos un mínimo. Por eso es que podemos denotar este como un mínimo local. Miren qué pasa aquí. Aquí la pendiente es positiva y después es negativa. Crece y luego decrece. Entonces eso que está ahí, ese piquito, ¿sí?, es un máximo local. Y miremoslo acá. Aquí me quedó un poco torcido, pero aquí es negativa. Ahí ya no sale muy tangente, pero aquí está. Es positiva. Entonces decrece y crece. Entonces decrece y crece, estaríamos hablando nosotros de este otro mínimo local, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no les he hablado del criterio de la primera derivada y nada más, pero más adelante se los voy a dejar ya formalizado. Pero en la gráfica anterior ya habíamos visto qué pasaba con las rectas tangentes. Entonces eso nos puede ayudar un montón a poder encontrar justamente esos extremos que se conocen como los extremos locales. Y con este ejemplo pues concluimos este video acerca del teorema del valor extremo, ¿sí? De nuevo, funciones definidas en un intervalo cerrado, continuas, garantizan que ustedes vayan a tener máximos y mínimos absolutos.